Hola, soy Juan Carlos Morales Esponda del segundo C de la licenciatura en Marketing Digital de la UNICACH y quiero hablar acerca del ser humano como un ser social por naturaleza. Cuando nos referimos a la naturaleza de algo nos referimos a elementos que son básicos, que lo distinguen y que son parte esencial de su ser. Cuando hablamos de que por naturaleza un animal puede ser salvaje o muy dócil, nos referimos a que son partes con las que de manera frecuente o de manera básica este ser tiene esas características. En el caso del ser humano es un ser social por naturaleza, es decir, tiene las capacidades de interrelacionarse y específicamente en para esta unidad de aprendizaje estamos hablando que tiene la capacidad básica de comunicarse con otros seres de su especie. Y parte de lo que requiere comunicar el ser humano tiene que ver con compartir lo que observa, piensa y siente a través del lenguaje. En la antigüedad los seres humanos comunicaban sus ideas a través de grabados, a través de pinturas rupestres, donde aquellas cosas que le llamaban la atención, que rompían la naturaleza o lo cotidiano, el ser humano lo dibujaba, lo que podía ocurrir en un día normal de amanecer, atardecer, se veía irrumpido por cosas como un mamut, ¿no? Como algún animal salvaje que llegaba a su zona donde vivían, y entonces están comunicando en ese momento sus emociones, ¿no? Al dibujar al animal en un modo salvaje, avanzando, ilustrando las acciones de este ser, por ejemplo. Más adelante podemos ver con los egipcios que ellos comunicaban quiénes eran sus gobernantes y las hazañas más fuertes que ellos habían logrado durante su gobierno, más bien. Y entonces cada grupo le crea significados a su lenguaje, a sus ideas. Incluso actualmente algunas palabras que podemos usar coloquialmente en nuestro país podrían llegar a ser, no sé, ofensivas en otro lugar, porque le asignan un significado muy particular. Entonces, dentro de las características de la naturaleza de la comunicación, encontramos que el lenguaje puede llegar a ser dinámico, transaccional, personal y afectivo. Cuando hablamos que es dinámico, hablamos de un constante movimiento, un constante cambio en el lenguaje. Lo que hoy es el español, hace 500 años era castellano, y otros 500 años más atrás era latín, ¿no? Y esa evolución, ese cambio en el que un lenguaje se mezcla con otros, cambia su morfología, cambia su sentido, la forma de pronunciar, la forma incluso de ordenar las ideas. No es lo mismo en español decir el carro rojo a decir, por ejemplo, en inglés, que primero va el adjetivo y luego va el nombre del elemento que estamos mencionando. Entonces, tiene todo eso que ver con el dinamismo del lenguaje. También hablamos que es transaccional, porque uno entrega un mensaje y recibe otro mensaje a cambio en este intercambio de ideas. Es transaccional porque aunque la otra persona tal vez no esté regresando tal cual el mensaje deseado, aún el hecho de no contestar tiene un significado. Ahora, es personal el lenguaje, la comunicación, porque tiene que ver con la interrelación entre por lo menos dos personas en este proceso de comunicación, y también es afectiva porque tiene una carga emocional. Todo lo que decimos, cómo lo decimos, la entonación, implica un sentimiento, ¿no? Implica una intención en el lenguaje, y también es parte del código
es parte del mensaje que se está dando. Ahora, él también se considera un sistema generador de mensajes con capacidad de recibir información, procesarla y transmitirla. Cuando hablamos de procesar la información nos referimos a pensar lo que nos están diciendo, comprender, razonar por qué lo dijeron, qué nos dijeron, cómo lo dijeron, y entonces a partir de ahí hay una transmisión del mensaje. También nos referimos a que el ser humano es un ser social por naturaleza, porque este mensaje, esta comunicación nace en la gente y propicia la interacción de los grupos y la formación de sociedades. Desde los primeros pobladores de la Tierra hasta nuestros tiempos, se puede decir que ha habido comunicación. Tal vez en nuestro tiempo utilizamos sonidos, utilizamos símbolos a los cuales llamamos actualmente letras, imágenes, pictogramas en menor proporción, pero seguimos usando. Ahora, tal vez antiguamente no usaban las palabras específicas para cada cosa, tal vez usaban sonidos, ¿no? Un sonido grave, fuerte, o agudo o fuerte, podría significar peligro. Un sonido suave, tenue, podría significar la indicación de una mamá a su bebé para que se duerma, por ejemplo. Entonces, el lenguaje ha sido parte indispensable en la formación de sociedades, porque en una sociedad organizada, cada uno de los elementos que integran esa sociedad tiene una función que realizar. Entonces, si las personas desconocen cuál es su función dentro de la sociedad, esta organización no funciona como debería. Entonces, cuando hay buena comunicación, cada quien sabe lo que le toca hacer, porque alguien se lo está instruyendo, lo está pidiendo, y entonces se puede mejorar como sociedad, como organización. Entonces, decíamos también que la comunicación oral es la comunicación oral, la que podemos oír, la que podemos escuchar, la que podemos producir con nuestra garganta, todo ese sistema que usamos para poder hablar, que va desde la nariz, la boca, la lengua, los dientes también influyen en el sonido que producimos, la garganta, las cuerdas vocales, todo este sistema resonador también, ¿no? No es lo mismo hablar español que hablar inglés, que colocar las palabras, por ejemplo, en zoque, que hay sonidos guturales, ¿no? Hay una sexta vocal en el zoque. Nos quedamos en español con 5, pero en el zoque hay una sexta vocal que también forma palabras, forma mensajes. Y entonces decíamos que cada organización tiene una forma muy particular de comunicarse. Y esto lo podemos ver en los lenguajes, en los idiomas. No es lo mismo hablar español, inglés, francés, italiano, chino, japonés, coreano, ¿no? Nosotros podemos entender inglés hasta cierto punto, ¿no? Depende de qué tanto hayamos estudiado inglés. Podemos entender un poco de, no sé, portugués, porque suena muy parecido al español. Pero probablemente no podamos mucho de nosotros entender ni una palabra en japonés, en coreano, en chino, ¿no? En ruso, por ejemplo, porque cada grupo tiene diferentes significados para sus sonidos y se organiza para poder expresarlo de manera que ese entorno lo entienda bien. Entonces, también tenemos que ver que existen diversos modelos donde interactúan la fuente, el mensaje y quien recibe, que se denominan el emisor, que es la persona que emite el mensaje. También el mensaje, que es el contenido, la información, lo que se quiere decir, lo que se quiere expresar, ya sea oral o escrita. Claro que de manera escrita también podríamos decir que son aquellas formas no temporales y son gráficas, ¿no? En cinematografía se utiliza mucho. A veces los personajes hablan poco, pero ciertos elementos
de la película tienen un significado. El color de la fotografía, ¿no? El color de la imagen predominante, la forma en la que la cámara se acerca, se aleja, ¿no? No podemos nosotros ver una película, la de Tiburón, por ejemplo, sin ese golpe de zoom hacia el protagonista. Mientras la cámara se acerca, el zoom se aleja y genera algo que se llama vértigo. Eso también está comunicando esa ansiedad del protagonista viendo al tiburón acercarse a las personas. Entonces, tenemos que ver que también dentro de la comunicación el contenido tiene que ver con su tratamiento. Y el receptor es la persona que recibe el mensaje. Ahora bien, el receptor en algún momento puede llegar a ser también un emisor. Cuando él ya procesó la información y tiene algo que contestar, se vuelve emisor. Ahora, dentro de estos elementos podemos ver la retroalimentación. Esto es que cuando la otra persona ya comprendió el mensaje, lo regresa, ¿no? Y yo ya puedo, como emisor, con este mensaje nuevo, puedo tomar acciones, puedo cambiar incluso el tono de mi voz, puedo hacer una acción deseada, pedida. Y también otro elemento que podemos ver es el posible ruido. Por ejemplo, ahorita que hay ruido de la bebé, son aquellas interferencias o cosas que pueden ensuciar el mensaje que se está dando. Como interferencia podríamos entender que podría ser un ruido, puede ser un movimiento, que mi teléfono se caiga ahorita, ¿no? Y entonces eso es un ruido. Todo aquello que me impide que yo pueda entender un mensaje es ruido. Y también otro elemento a considerar son los medios o los canales, es decir, la forma en la cual yo voy a transmitir mi mensaje. A través de radio, televisión, impreso, o un mensaje, un correo, de manera directa, oral, a través de, no sé, simbolismos, ¿no? A través incluso en lenguaje político, los gestos que puedo llegar a hacer, la forma en la que yo, no sé, alguien está hablando y es mi contrincante en la política y yo cierro mis ojos como que estoy enojado, ¿no? También todo eso contribuye al mensaje o también repercute. Entonces, la intención de poder comunicar tiene que ver con informar, entretener, persuadir o de actuar. Informar tiene que ver con transmitir información útil. Si para la otra persona es útil la información, le genera interés, entonces es información. Ahora también está entretener. Entretener tiene que ver con pasar un tiempo agradable, con divertirme, con no necesariamente recibir información útil, pero sí pasar un momento agradable, ¿no? Puede ser un chiste, una película, un comentario. Entonces, eso es entretener. Y persuadir tiene que ver con convencer. En tiempos electorales esto se maneja muchísimo. Los políticos tienen que tratar de convencer a su electorado que sus propuestas son las mejores y que deben votar por él. Es un proceso bastante complejo porque existen varios contrincantes con ideas muy parecidas y a veces son las mismas ideas de mucho tiempo atrás que no se han cumplido, ¿no? Y entonces quiero cerrar diciendo que existen dos formas de comunicar, como dije, la oral y la escrita. Y la comunicación oral muchas veces puede contener errores, como ahorita que usé palabras como muletillas, repetí frases que ya había yo dicho desde el principio. Es parte de la comunicación oral. Ahora, no podemos escribir tal cual pensamos o decimos las cosas, porque en un lenguaje oral yo voy corrigiendo a mi paso las frases que voy diciendo, pero ya las dije y en algún momento me equivoqué y en la siguiente expresión voy modificando lo que voy diciendo. Sin embargo, queda la huella de que cometí algunos errores. Ahora, en la comunicación escrita eso no puede pasar, porque una vez que terminamos la redacción, podemos regresar, simplificar, añadir
sumar, quitar, agregar, limpiar ese discurso que hemos redactado para adecuarlo al tipo del contexto en el que yo quiero decirlo. No es lo mismo una carta de amor a una persona a un discurso político, donde en una carta de amor yo tengo que expresar los sentimientos y recordar cosas especiales, pero mientras en la política yo tengo que convencer, emocionar a mi electorado, hablar a veces mal de mi contrincante, ¿no? Pero las diferencias en un lenguaje, por ejemplo, escrito, son más formales, más concretas. Y entonces decimos también que la comunicación oral se distingue por su dinamismo, es espontáneo, es rápido y expresa sus ideas, aunque es implícito que vamos a cometer errores a la hora de hablar. Como repeticiones, frases incompletas o las fallas de pronunciación. ¿Por qué? Porque muchas veces durante este proceso de decir las cosas, a veces nuestro cerebro va más rápido de lo que podemos hablar o lo que debemos hablar. Puedo yo estar hablando de un tema y de manera paralela tengo una lluvia de ideas de 3, 4, 5 ideas y tengo que escoger en este momento cuál voy a decir y en qué orden. Pero en la comunicación escrita, yo puedo escribir las 5 ideas y elegir cuál es la mejor o cuál debería ir primero para que las demás tengan sentido y un orden. Y quiero decir también que el lenguaje, por último, es un vehículo primario de comunicación. Sea oral o sea escrito, es el que cumple esa función vital del ser humano de compartir sus ideas y sentimientos con otras personas. La forma de comunicarnos se verá reflejada o nos va a decir y se va a reflejar en el éxito de nosotros, de las ideas a la hora de compartir los conocimientos. Entonces es muy importante que podamos nosotros prepararnos para poder expresar correctamente las ideas. Hasta aquí mi participación. Saludos.